A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes una vez más y de poder traerles la verdad de la palabra de Dios que no se escucha en muchas partes. No se predica lo que está en la Biblia, en su santa y bendita palabra. Y estas cosas nos preocupan porque así la gente está siendo engañada. Hoy día le traemos un programa muy interesante como todos y es: Dios permite la adversidad, crea la adversidad, las cosas que pasan. Esto lo vamos a ver de acuerdo a lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. La religión falsa, lo primero que se va es al libro del Apocalipsis, pero lo traduce a su manera. Y asustan a la gente con el Armagedón, con el fin del mundo. Mi amigo, el Evangelio no es para asustar, es para hacerte responsable por tu alma. Y por esto nosotros te traemos hoy día la palabra de Dios, así que sean todos muy bienvenidos. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, he escuchado a muchas personas decir: si Dios es amor, ¿por qué permite que los niños mueran? Si Dios es amor, ¿por qué permite que choquen los autos, se caigan los aviones, mueran los viejitos de hambre? Es que ya ahí entramos a otro terreno totalmente diferente, porque el pecado es uno de los causantes de las tragedias, de muchas de las tragedias que hay en las familias en el día de hoy. Por ejemplo, niñitas que nacen con el síndrome de Down. ¿Por qué culpamos a Dios por eso? O si un hombre sube a su auto borracho y corriendo va pasando una señora con su hijo de la mano, los mata a los dos, los atropella, ¿a quién vamos a culpar? El borracho tuvo la culpa, el pecado. Mi amigo, tenemos que discernir, saber hacer las cosas, pensar bien. ¿Permite Dios la adversidad? Sí, Él la creó. Y gracias a Dios por ello. Porque por la adversidad muchas personas han llegado al Evangelio, han llegado a convertirse. Y por la adversidad muchos cristianos hemos llegado a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo no sé si en este momento tú, querido amigo, hermano, estás pasando por alguna adversidad. ¿Tienes algún sufrimiento grande? No sé. ¿Pero has mirado al cielo? ¿Has buscado en Dios el origen de aquello? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Muchas veces nos tomamos en cuenta a Dios cuando nos habla por su palabra. Nos despreocupamos de la voluntad de Dios porque no leemos su palabra. Y Dios tiene que permitir algo en nuestra vida para despertarnos y que le demos la atención que Él merece. Qué interesante, ¿verdad? Por esto he querido traer este tema al estudio. Amigos y hermanos, cuando tú no te preocupas por Dios, cuando tú no le das la importancia que Dios merece, Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida de adversidad para que tú lo tomes en cuenta. Y si no lo tomas en cuenta, Dios te va a dejar. Por ejemplo, el caso de Abraham fue un hombre que Dios escogió, lo sacó de la idolatría, de Ur de los Caldeos. Ni siquiera era hebreo, todavía no había naciones. No podemos decir que Abraham era judío. No, si todavía no había. Él era un hombre sin Dios y sin esperanza en el mundo, un gentil. Y de allí Dios hizo, en su maravillosa gracia, la nación de Israel. ¡Qué maravilla, Dios! Soberano entre todas las cosas, sublime, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente que habita en la luz inaccesible, un Dios infinito, el Dios que gobierna el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios que te creó a ti, querido amigo, a imagen y semejanza de Dios. Dios sabía, por causa del pecado,
que ni tú ni yo seríamos capaces de obedecerle a Él. Necesitábamos un nuevo ser, necesitábamos nacer de nuevo, para que en una nueva creación, con la ayuda del Espíritu Santo, sí pudiéramos obedecerle a Dios. Y por esto envió al Señor Jesús, para que muriera por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre, y que nos regenerara y nos hiciera nuevas criaturas capaces de andar en obediencia a la luz de la palabra de Dios. Esta es la obra infinita que Dios hizo por medio del Espíritu Santo cuando nos regeneró, hermano, y nos dio la vida nueva. Abraham, Dios lo llamó para que fuera a la tierra de Canaán, y él salió con su esposa y un sobrino. Pero Dios le hizo muchas promesas, y una de las promesas era que su esposa iba a tener un hijo, cuando la esposa tenía casi 100 años y él tenía 100. Incluso ella confesó de que ya se le había quitado la costumbre de las mujeres, cómo iba a tener hijo. Tú sabes que después de la menopausia ya no se puede tener hijo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, de donde vendría toda la estirpe de la nación de los judíos. Claro, antes Abraham se equivocó con Sara y él se acostó con su empleada, con Agar, y tuvo un hijo que se llamó Ismael, que eso era costumbre, pero en el mundo, no en las cosas de Dios. No podemos confundir nuestra vida con el mundo, ni entremeternos con los mundanos, porque comenzó la pelea allí en la casa de Abraham, con Esaú e Isaac, y hasta el día de hoy todavía pelean por Jerusalén. Para nosotros los cristianos que conocemos la Biblia, sabemos que Jerusalén, Israel, Palestina, es de los judíos, no es de los árabes. Es tierra que Dios le dio a perpetuidad y tendrán que entregársela, porque Dios, el Señor Jesús, cuando venga, se las va a entregar en las manos a los judíos una vez más. Pero mi amigo, la adversidad a veces Dios la permite para hablarnos. No te olvides que le pidió a Abraham: ve a sacrificarme a tu hijo en holocausto en monte Moriah. ¡Qué adversidad! No creas que yo no me he puesto en los zapatos de Abraham. Y él no discutió con Dios. Él no hizo nada contra Dios. Le dijo: ya, Dios, muy bien. Discernimiento espiritual. Todo lo que obedecemos a Dios va a estar bien y va a ser del agrado de Dios. Y si tú lees allí en Génesis, el capítulo 22, allí vas a encontrar la fe de Abraham. Dicho sea de paso, fue con unos trabajadores que él tenía allí y le dijeron antes de subir el monte: espérenos aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es fe. Si Dios le había dicho a Abraham que en él, su hijo, en Isaac, iba a nacer toda la descendencia, Abraham lo creía. Creía que si mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Pero Dios nunca ha pedido sacrificar a los hijos. Esta era una prueba, una adversidad para Abraham. Y ya saben, cuando puso a Isaac sobre el altar y lo iba a matar, vino la voz del Señor Jesús, dijo: para, ya sé que me temes. Lo hizo pasar por una adversidad que él pensaría: ¿pero por qué? Porque Dios es soberano. Mira, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Dios es dueño de tus hijos, de tu esposa y de tus cosas. Puede decidir según sea su santa y divina voluntad. Te puede quitar un hijo, te puede quitar tu esposa, te puede quitar tu esposo, te puede quitar lo que tú tienes. Él puede hacer lo que Él quiere, es soberano, pero siempre será para nuestro bien. ¿Te acuerdas de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos le tenían envidia? Eso es tener adversidad sobre los hombros. Fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas. ¿Qué habría en la mente de José cuando le vendieron? Lo que sus hermanos nos revelan cuando fueron donde José, que decían ellos: no escuchamos a nuestro hermano cuando lo vendimos y nos rogaba que no lo vendiéramos. ¡Qué angustia para José! ¡Qué adversidad! Pero la Biblia declara: y Dios estaba con José. Cuando llegó a la casa de Potifar, y la esposa de Potifar se enamoró de él a tal punto que le sacó las ropas una vez y tuvo que arrancar, y lo metieron preso injustamente. ¡Qué adversidad! ¿Qué habrá pasado por la mente de José en todo esto? Si él no hacía nada malo y todo era en contra de él. Pero Dios lo levantó cuando era tiempo y lo hizo segundo en el trono de Faraón. Ya ustedes conocen la historia. ¿Qué podemos hablar de Daniel? Cuando el rey Nabucodonosor hizo incursión en Israel y se llevó a todos los judíos, les derribó el templo, lo quemó, les robó todos los utensilios del templo. Y yo tengo el pensamiento que ellos se llevaron el arca del pacto de oro, que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está, porque de ahí en adelante no se supo más del arca. ¿Por qué Dios permitió que este rey Nabucodonosor destruyera todo?
porque Israel nunca escuchó la voz de Dios. Nunca. Siempre fue rebelde. Por eso dice, mi pueblo le faltó discernimiento, le faltó conocimiento. Y la envidia de los hombres hicieron que tiraran a Daniel al foso de los leones, pero Dios le protegió. Cuando echaron al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego por haber obedecido a Dios, ¡qué adversidad! Pero Dios los protegió. Cuando un cristiano sufre algo y el mundo lo sabe, se ha dicho muchas veces, menos mal que es hijo de Dios, mira cómo sufre. Pero no entienden, porque no tienen el discernimiento espiritual para comprender. Creo que no hay ni un cristiano verdadero, salvado por la gracia del Señor, perdonado, que en algún momento de sufrimiento le ha dicho a Dios, ¿por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué permites esto si yo quiero servirte, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre? Pero Dios a veces nos revela la razón. ¿Y qué de Pablo, el apóstol, que era Saulo de Tarso? Cuando él perseguía a los cristianos, los mismos cristianos no habrán pensado, ¿por qué Dios permite a este hombre que nos persiga? Sí, la adversidad. Y después cuando Dios le habló en el camino a Damasco y se convirtió en un cristiano, le dijo, ¿cuánto te es necesario que sufras por causa del evangelio? Y ya sabemos cómo sufrió. En naufragio, pegaron latigazos, lo apedrearon. Esa es la adversidad, pero Dios estaba con él. Qué importante es poder entender todo esto. Mira, allí en Isaías, el capítulo 45 y el verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Le está hablando a Ciro, porque esto lo habló antes que naciera Ciro. Luego dice, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Fíjate en el versículo que sigue. Que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz. ¿Y qué más dice? Creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. A lo mejor te va a sorprender desde este versículo. Yo hago la adversidad. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros no entendemos que Dios nos habla por su palabra algo que hagamos, que vivamos o que dejemos de hacer? Y Él permite sufrimiento, adversidad en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos reaccionar, para hacernos volver a Él, para hacernos íntegros total para con Dios. Que este texto se quede en tu mente, para que lo creas, para que lo medites y para que sepas que Dios crea la adversidad. En el libro de Eclesiastés, vamos a ir un poquito ahí, el versículo 14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, piensa, discierne. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después que se muera. Olvide el sufrimiento. ¿Sabes que la gloria ha de manifestarse no es comparable con lo que se sufre aquí en la tierra? Esto es una ojeadita, un pasadito, como un día, por un disfrute eterno. Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ninguna parte Dios en su palabra dice que si uno se convierte a Dios se van a acabar sus problemas. No, nunca. Cuando yo recién conocí al Señor Jesús como Salvador siendo un muchacho todavía, me equivoqué muchas veces. Pensaba que estaba en el cielo cuando iba a las reuniones. Pensaba que cuando estaba en la iglesia era como que estuviera en el cielo, que eso estaba pisando terreno celestial. Hasta que un día, después de una reunión, escuché a dos hermanas pelear en la parte de atrás de la iglesia. Allí se me derrumbó el cielo. Y tuve que entender que estábamos en la tierra. Tuve que entender que también podemos pecar. Tuve que comprender que estamos en este viejo hombre pecaminoso que nos lleva al pecado. Tuve que llegar a entender que si yo me corto el brazo con un cuchillo me va a salir sangre. Que si yo cruzo un semáforo me pueden chocar. Eso es discernimiento, lo que me faltaba. Pero aquí dice Dios que Dios creó la adversidad. Goza en el día de hoy. Mañana tú no sabes qué va a pasar. El de ayer, no. El de hoy día es tu día. Hoy día fue tu día. Mañana tampoco es tuyo. Tú no sabes qué va a pasar. Por eso dice, goza en el día de hoy de lo que Dios te ha dado. Porque dice ahí también, y en el día de la adversidad, cuando sufras, considera, piensa, vea la palabra de Dios, escudriña por qué Dios está permitiendo eso en tu vida. Qué maravilloso Dios. Te ruego que vayas a Génesis 22 y leas del 1 al 17, porque allí vas a encontrar que nosotros los cristianos, frente a la adversidad, tenemos que considerar, tenemos que pensar y preguntar a Dios por qué está permitiendo aquello.
No hay creyente que no sufra incomprensión de su familia, burla de sus enemigos, momentos difíciles en su vida, necesidades. No porque seamos hijos de Dios, no vamos a pasar por momentos, pero tenemos donde acudir. Yo pienso a veces, ¿qué hace la gente que no conoce al Señor Jesús, que no cree en Dios, que no tiene al Señor Jesús en su corazón, pero tiene sus santos, tiene sus santas, sabiendo que eso es nada? ¿Qué puede contestarte un palo, un fierro, un pedazo de oro? Siento pena por esas personas. Pero nosotros tenemos un Dios tan cercano que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Él dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este nuestro Dios es el que también creó la adversidad. La carta a Santiago, en el capítulo 4, Santiago el capítulo 4, y los versículos del 13 al 17 dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No creas que los cristianos no sufrimos adversidades. Sí. Tenemos la adversidad más grande, que es nuestro viejo hombre que nos lleva al pecado. Tú sabes que este viejo hombre fue condenado cuando Cristo murió en la cruz a ser destruido porque no tiene remedio. Cristo condenó el pecado en la carne. Tenemos una lucha diaria que tenemos que discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. No tenemos que darle lugar a la carne, sino al Espíritu para que nos domine y nos controle y vivir una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, aquí dice que cuando el hombre que no conoce a Dios, o algunos creyentes igual, dicen, mira, vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, lo otro, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Y Dios permite que le vaya mal. La adversidad. Recuerdo la historia de Ruth, de Noemí, de Malón, de Queleón, que se fueron sin la voluntad de Dios a Moab. Se fueron porque había hambre en Belén. Y Elimelech, que era el esposo de ella, dijo, vámonos, sin tomar en cuenta a Dios. A veces tomamos decisiones muy erradas. Todos los seres humanos hemos tomado decisiones erradas. Nosotros podemos decidir lo que vamos a hacer, pero no podemos decidir las consecuencias. Por ejemplo, si tú no conoces al Señor, si tú no tienes la vida eterna, si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, el perdón de pecados, tú no puedes decidir ir al cielo. Si tú rechazas a Cristo en este momento, las consecuencias las vas a cosechar y no serán muy buenas. Porque Cristo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ellos decidieron ir a vivir a otro pueblo, sin consultar a Dios. Murió el esposo y murieron los 2 hijos. Quedaron 3 mujeres viudas. Decidieron ir, pero no las consecuencias. Nosotros tomamos decisiones erradas a veces y las consecuencias vienen. Por esto te digo, nosotros podemos tomar decisiones, pero no podemos decidir cómo va a resultar. Tú puedes tomar decisión de no creerle a Dios, de no aceptar el Evangelio, de no recibir al Señor Jesús en la cruz, pero tú sabes que eso te va a llevar al infierno. Eso lo tienes claro. Los que dicen mañana vamos a ir acá y no toman en cuenta a Dios para nada, Dios permite sufrimiento a veces en nuestra vida para tomar la atención nuestra, la atención hacia Dios. Piensa así, amigo, hermano. Cuando Dios te hace pasar por aguas, por fuego, es para tener tu atención. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 23, Lucas 23 y el versículo 31, aquí habían 2 hombres, 2 discípulos, que ya era el tercer día que el Señor había estado sepultado, iban muy cabizbajos, muy tristes. Y el Señor se acerca a ellos, y ellos no lo conocieron porque estaba velado los ojos de ellos, y les pregunta, ¿por qué están tristes? Oye, a veces el Señor tiene que preguntarnos esto, ¿eh? ¿Por qué tan tristes? Cuando la palabra de Dios dice, estén siempre gozosos. A mí me apena, perdónenme que me detenga un momento en esto, ver hijos de Dios que se apenan cuando pierde su club de fútbol favorito. ¡Qué vergüenza! Es porque Cristo no les ha satisfecho su vida. Es porque no están andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es porque no están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, y estos están tan tristes. ¿Por qué están tristes? Le dicen, bueno, eres tú lo único que no sabes lo que ha pasado de Jesús Nazareno. Y el Señor les habla las Escrituras y le empieza a hablar todas las cosas tocantes a las Escrituras, que era necesario, que tenía que ser así, porque era una adversidad que iba a pasar.
que ya pasó. Comenzando de Moisés, dice el 27, por través de toda la escritura. Y el Señor hace como que más lejos porque ellos llegaron donde iban y le dicen, quédate con nosotros. Y el Señor accedió, y es costumbre hasta el día de hoy que el invitado parte el pan en la mesa para que lo coman todos. Y cuando el Señor tomó el pan en el verso 30 y lo partió, le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que era el Señor Jesús, porque le vieron los orificios de las manos. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos decía las Escrituras? Estos discípulos salieron muy tristes de la casa, muy desanimados. ¿Crees que no se han preguntado, ¿esto se acabó? Pero cuando le vieron, ¡qué cambio más grande! Llegaron donde los discípulos, pero radiantes, gozosos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Era verdad. Nuestro corazón es muy tardío para comprender, para entender y para creerle a Dios. Sí, si Dios dice que Él crea la adversidad, es porque así es. Y si hay hermanos o amigos que en este momento están pasando por momentos difíciles, de sufrimiento, de adversidad, de enfermedad, considéralo, que Dios te está hablando. Muchas veces, cuando Dios habla al ser humano y el ser humano no toma en cuenta a Dios, permite que te enfermes y te echen en una cama para que mires para el cielo y te acuerdes que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, y que te ama y que aborrece tu pecado. La adversidad es parte del plan de Dios para el ser humano. Cuando muere un ser querido, un hijo, una esposa, un esposo, los que quedamos con vida debemos considerar aquella adversidad para acercarnos a Dios. He escuchado en muchas partes que personas que han perdido seres queridos, que tienen que ir al gimnasio, que tienen que leer libros, que tienen que pasear, eso no te va a ayudar en nada. Si tú has perdido un ser querido, si tú estás afligido por algo, acude al Señor Jesús. Es el único que puede transformar tu corazón. Es el único que puede transformar tu vida. Es el único que puede darte una vida nueva, llena de gozo. Dios creó el bien, pero también creó la adversidad. La luz, las tinieblas, el fuego, el agua. Sí, está el cielo, está el infierno. Y son realidades que tú tienes que considerar. ¿Sabías, querido hermano, que Dios creó la adversidad? ¿Te sorprendió? Yo sé que muchos quedaron sorprendidos. Y tú, mi amigo, si no sabías que Dios creó la adversidad, ahora lo sabes. Así que cuando pases por momentos difíciles, considera. Y lo permite para que nosotros le tomemos en cuenta a Dios. Tiempo atrás conté la historia que leí de un niñito que estaba en una carretera muy concurrida y con su manito hacía parar los autos, pero nadie le paraba. Entonces decidió hacer algo que no debería haber hecho. Tomó una piedra y el auto que venía le lanzó la piedra a la puerta. El hombre se devolvió y le quería pegar al niño por lo que hizo. ¿Por qué lo hiciste? Caballero, le dijo, mire, en el fondo de la quebrada se me cayó mi hermanito en la silla de ruedas y no sé cómo sacarlo. Y he hecho parar a auto y ni uno me para. ¿Te fijas lo que tuvo que hacer este muchachito para llamar la atención de alguien que le ayudara? Dios a veces permite adversidades en tu vida y en la mía para atraer nuestra atención hacia Él. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Aborrece el pecado en nosotros, pero nos ama. Y no quiere que vayamos a un lugar de sufrimiento, de tormento, como es el infierno y el lago de fuego. ¿Por qué no permites a Dios hoy día que entre en tu vida? ¿Por qué no le invitas a que entre en tu vida al Señor Jesús y que te transforme y que te haga una nueva criatura? Que tú quieres ser un hijo o una hija de Él, pero hazlo de corazón, no lo hagas de labios para afuera. Hazlo con todo tu alma, con todo tu corazón. Pídele al Señor que entre a vivir a tu vida, que tú quieres el perdón, la salvación y la vida eterna. No te puedo prometer que no te va a pasar nada si te conviertes al Señor, que ya no vas a tener sufrimiento, no te lo puedo, pero vas a tener la fuente inagotable de consuelo. Dios nos promete en su palabra que en el cielo Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Nos va a consolar. Pero qué más consuelo si vamos a estar al lado de Dios en el cielo. Oh, mi amigo, si Dios creó la felicidad, creó la adversidad para nuestro bien. Mira, cuando alguien tiene un sufrimiento y está muy grave y necesita una transfusión de sangre, es doloroso, ¿no es cierto? Pero le va a hacer bien. Considera eso. Si en este momento estás pasando por una adversidad, es porque Dios quiere bendecirte. Leí una historia muchos años atrás de una avalancha muy grande que pasó por un pueblo.
y un caballero le llevó la casa, le llevó todo el agua, y el otro día vino a ver dónde había estado su casa y empezó a escarbar a ver si encontraba algo, y encontró en el piso en una caja, y una caja de madera, y cuando la saca ni él podía creer lo que había dentro, puras monedas de oro. Tuvo que pasar por la adversidad para poder encontrar lo que él nunca esperó. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para bendecirnos, y a nosotros que somos hijos de Dios para que crezcamos en la fe, para que le demos mayor honra y gloria a nuestro bendito Señor y Salvador. Ríndele tu vida al Señor. Que así sea. Bueno, hemos llegado al final una vez más de esta enseñanza y quisiéramos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que su palabra sea honrada, bendecida y que el nombre del Señor Jesús sea ensalzado hasta lo sumo. Ríndele tu vida al Señor, que Él sea el consuelo de vuestras vidas. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.